El Senado Universitario y Diario y Radio Universidad de Chile presentan el 15º Foro Radial Hablemos Todos, titulado Hacia una sociedad de derechos, la voz de la niñez en la nueva Constitución, con las panelistas Patricia Muñoz, abogada, defensora de la niñez, y Antonia Atria, senadora universitaria, estudiante de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, el periodista Patricio López. Les saludamos a esta hora en este nuevo encuentro, en este nuevo foro, que es el foro del Senado Universitario de la Radio Universidad de Chile, este esfuerzo conjunto que venimos realizando desde hace más de 2 años. Empezamos antes de la pandemia, cuando nos podíamos reunir presencialmente, y lo digo con confesa melancolía, en la sala máster de nuestra radio, pero bueno, los tiempos han cambiado. Y hemos querido persistir en generar estas conversaciones que vinculan la reflexión del Senado de la Universidad de Chile con los debates que se están dando en nuestra comunidad y que obviamente adquieren un acento especial en este que es el año de la escritura de la nueva Constitución. En el foro de hoy, de Hablemos Todos, vamos a conversar respecto a el modo en que la nueva Constitución, bajo la idea de el avance hacia una sociedad de derechos, debería incorporar la voz de la niñez, los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Nos acompaña en esta nueva edición de Hablemos Todos la senadora universitaria, estudiante de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Casa de Bello y presidenta también de la Comisión de Bienestar y Salud Mental, Antonia Atria. Antonia, bienvenida, muchas gracias por la posibilidad de conversar y de poder compartir estas ideas con quienes nos están siguiendo hasta ahora. Hola Patricia, muchas gracias a ti y a la radio por la invitación. Sí, en poquitos segundos más se va a incorporar Patricia Muñoz, que como ustedes saben es abogada y defensora de la niñez, con quienes vamos a completar este foro, y recordarles también que, como es habitual, vamos a ir incluyendo preguntas del público que lleguen a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de las cuentas de Facebook de la Radio Universidad de Chile y del Senado Universitario de la Universidad de Chile. También, si es que usted está escuchando la radio a eso de las 6, 10 de la tarde, está escuchando también a través del 102.5 y de radio.uchile.cl. Pero bueno, para quienes estén en directo les invitamos a que nos hagan sus preguntas a través del Facebook y también a través de la cuenta de Twitter del Senado de la Universidad, Senado U. Antonia, partamos con la conversación. Se ha dicho que somos una sociedad adultocéntrica, que nuestros sentidos comunes tienen que ver con que los niños, niñas y adolescentes no son considerados ciudadanos con derecho a tomar decisiones políticas, y que por eso esa dimensión tan importante de nuestra comunidad ha quedado excluida, no como sujetos de derechos, sino como objetos eventuales de algún tipo de idea que se nos pueda ocurrir a los adultos y adultas. ¿De qué modo esa invisibilización, y pregunto por la cultura instalada antes de entrar al tema constitucional mismo, ¿no? ¿De qué manera esa invisibilización ha incidido en el tipo de institucionalidad que tenemos hasta el momento? Sí, yo creo que efectivamente hoy día la forma en pensar la política pública, las instituciones, etcétera, siempre está pensada de una forma muy adultocéntrica, en el sentido de decir, bueno, nosotros los adultos vamos a pensar qué es lo mejor para los niños sin nunca considerarlos a ellos. ¿Y por qué no los consideramos a ellos, o ellas en realidad? Y pareciera ser que es porque creemos que que sus ideas no valen, o que no tienen un peso, o que no son lo suficientemente serias como para el resto de quienes somos adultos finalmente. Y en ese sentido yo creo que hay dos formas en que esto podría afectar. Uno es el tema de que de un día para otro como que
cumplimos 18 y somos considerados capaces y lo que sea. Hola Patricia, un gusto que te sumes. Perdón la demora, pero estaba en una sesión de la Comisión de Derechos Humanos, disculpen. Gracias por la invitación. Patricia Muñoz, defensora de la niñez, bienvenida, Patricia. Muchas gracias. Bueno, entonces continuando, como que de un día para otro, a los 18 años somos personas capaces que pueden tomar decisiones y lo que sea. Y eso implica que hay un cambio muy fundamental o muy abrupto al momento de cumplir 18 en términos de las responsabilidades que uno asume, así como también en la forma en que te relacionas con otros. Y eso crea un nivel de incertidumbre o hace que ese momento en la vida sea demasiado... por así decirlo, un punto de inflexión. Y eso le suma una serie de presiones que tal vez no estaban antes. Y por ejemplo, desde mi rol como presidenta de la Comisión de Salud Mental del Senado Universitario, realizamos un grupo de trabajo donde encontramos que una de las principales condicionantes de la situación de salud mental de estudiantes universitarios, evidentemente esto se condice con un particular grupo de personas, están en estos sentimientos de incapacidad e inferioridad, estos sentimientos de presión de que no estoy dando el ancho, o estas crisis vocacionales que tienen mucho que ver con este sentimiento de todo el mundo se abre ante mí y no tengo las herramientas para sentirme preparado para enfrentarlo. Y es porque hasta antes de ese momento los adultos tomaban las decisiones por uno. Y bueno, y lo segundo sería el tema de la participación política y qué tanto uno se incluye en la discusión a nivel sociedad que hay. Y yo creo que una de las cosas que también encontramos en este grupo de trabajo es que muchos de los estudiantes se encuentran en la universidad de una forma mucho más brutal con la desigualdad y sus consecuencias. Y eso muchas veces trae sentimientos de frustración y desazón, ¿no? O sea, esto es un problema estructural tan grande que yo no me puedo enfrentar a él. El hecho de poder participar políticamente desde antes de este momento y tener una voz que está siendo escuchada o sentirte parte de una comunidad, de una organización, etcétera, es un factor que también produce un sentimiento, es un factor que se enfrenta a esa situación, porque produce un sentimiento de por lo menos estoy haciendo algo para cambiar esta situación, por lo menos tengo algún grado de control o me hace sentir como que tengo un grado de control de incidencia, etcétera. Y entonces, que los niños, niñas y adolescentes no participen a ese nivel de la discusión pública o de la discusión política, implica que de un momento a otro también tienen que enfrentarse a estas realidades sin poder sentirse parte de lo que los llevó ahí o parte de las decisiones que se toman para estar ahí. Y entonces no se sienten tan... O sea, yo diría que eso implica que uno no es tan parte de la sociedad o de la comunidad como lo son los adultos, y que eso también crea un problema político, no solamente un problema de salud mental. Eso para empezar. Sí, defensora, no tenemos hasta el momento los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en la Constitución. Yo creo que uno de los aprendizajes de este tiempo es entender de qué manera lo que dice o no dice la Constitución incide en nuestra vida cotidiana. Entonces, hay una primera pregunta que tiene que ver con eso, pero hay una segunda que quería hacer inmediatamente después, a ver si podemos hacer una conexión entre ambas dimensiones, porque dicho esto, igual nuestro país es un país plenamente inserto en la comunidad internacional, susceptible de los grandes acuerdos internacionales, hay una Convención de Derechos del Niño, pero a veces parece o parecería que somos muy globalizados para algunas cosas, ¿no? Pero muy impermeables al orden internacional en materia de derechos humanos y muy en particular en este tema. Ahí quería pedirle una reflexión que estuviera a medio camino entre estas dos dimensiones que acabo de mencionar. Bueno, efectivamente, la situación que enfrentamos, y perdón que no alcancé a oír completamente lo que planteó Antonia, que estoy muy contenta de estar con ella compartiendo este espacio. Lo que se hereda no se hurta, y yo que tengo un especial aprecio por sus progenitores, no puedo sino contentarme de tener un espacio intergeneracional con ella, ¿no? Así que felicitaciones además por su rol en el Senado Universitario, que es muy fundamental. Yo creo que estamos transitando en un desafío que es muy importante, que no podemos perder de vista en términos de la criticidad que representa la posibilidad de hacer un cambio efectivo, ¿no?
Y en esa línea, lo que planteaba Antonia me parece que reviste muchísima lucidez, pero que es un desafío para los adultos indiscutiblemente, ¿no? En orden a cómo dejamos o evitamos esta concepción muchas veces basada en el miedo en la participación de niños, niñas y adolescentes y transitamos hacia una comprensión del valor de la interacción y de lo virtuoso de lo intergeneracional y cómo aquello puede propender en definitiva a la generación de estructuras sociales que favorezcan la consideración de todos quienes somos partes de una sociedad. Y me parece que ese desafío lo tiene indiscutiblemente la Convención, pero en paralelo lo tenemos todos nosotros. O sea, creo que tampoco podemos demandar y esperar que sea la Convención la que a través de una nueva Carta Fundamental resuelva algo que en definitiva en términos de estructura involucra cambios de paradigma, desde cómo nos concebimos como sociedad y cómo empezamos a entender que este grupo de la población, los niños, ¿no es cierto?, y particularmente los jóvenes en razón de la autonomía progresiva, no merecen solo nuestro temor, sino que por el contrario merecen que promovamos sus espacios de participación. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que hay un desafío que es grande, que es un desafío que además no se puede cumplir o construir independiente o individualmente, ¿no? Nosotros como Defensoría de la Niñez desarrollamos acciones muy permanentes en materia de participación de niños, niñas y adolescentes, pero ciertamente esto, como te digo, es un cambio que convoca a toda la sociedad, a los propios niños indiscutiblemente, pero también a los adultos. Entonces, creo que ese es el desafío y por ahí transitamos. Sí, hay una cuestión que planteaba Antonia que era bien importante, que era como pasar en términos ciudadanos de no ser nadie a ser alguien de un segundo a otro, ¿no? Que es el minuto en el que uno está de cumpleaños, que cumple 18 años, ¿no? Y si no deberían existir mecanismos transitorios que fueran permitiendo que las personas en la medida que van cumpliendo años pudieran ir incorporando algunas dimensiones de ciudadanía que también les permitan incidir en lo público. Quiero decir con esto que el tema de la participación parece ser fundamental para poder incidir, o sea, que esto no sea simplemente un asunto de toma de conciencia de los adultos, sino que también los propios niños y adolescentes puedan ir siendo sujetos de sus propios planteamientos. Ahí cómo lo ven, porque resalta evidentemente, y sé que es un cliché lo que voy a decir, pero resalta de manera evidente que en otros ámbitos de la vida institucional a los niños y adolescentes se les considera adultos, o al menos con discernimiento, mucho antes que para efecto de su participación como sujetos políticos. ¿Cómo ven ese tránsito? Que es generacional, pero que también es institucional. Antonia. Patricia, quien quiera. Sí. Yo creo que efectivamente primero hay una contradicción, y yo creo que hay un sector como político que vive esa contradicción muy profundamente, porque hay un sector que empuja todo el rato para que las penas a menores puedan ser como de adultos, desde los 16, desde los 14, qué sé yo, y ir pudiendo tener una visión muy punitiva de lo que implica como, por así decirlo, la delincuencia juvenil. Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de otro tipo de decisiones que podrían tomar ese mismo rango etario, por ejemplo, sobre sexualidad, sobre su vida sexual o sobre la educación sexual, cierran esa puerta. Y yo creo que entonces es bien antojadiza de parte de ese sector político. Y yo creo que pero sí tiene una lógica que es razonable, que es pensar que a medida que las personas se van desarrollando y van madurando y van creciendo, pueden tener mayor discernimiento, y se les puede entregar mayores responsabilidades, pues se pueden hacer mayores obligaciones ciudadanas, pero también merecen por ese sentido mayores derechos y mayores como libertades. Y entonces yo creo que la idea de la autonomía progresiva es precisamente la idea a la que tenemos que ir avanzando, una institucionalidad que recoja eso, que lo haga material, pero también, y yo también quiero entonces dejar esta pregunta más bien para Patricia, que es la experta en el tema, y que yo también estoy muy contenta y honrada de compartir con ella en esta instancia, sobre los límites, porque efectivamente hay una cosa institucional, que es cómo se podría reconocer la autonomía progresiva, pero también hay algo extrainstitucional, que es el mundo familiar, por así decirlo.
Y es un mundo familiar que también es importante, o sea, los padres, o apoderados en el caso de que no sean los padres, son importantes en la formación de las personas y les entregan valores y entregan una cosmovisión también que es muy útil, creo yo, para su formación, además de todo el ámbito afectivo. Pero creo que hoy día hay una tensión muy grande entre cómo le doy libertad a mis hijos y con ese miedo de no quiero que se equivoquen, no quiero que hagan cosas que yo no haría a su edad, no sé qué, y que a veces lleva a impedir esa autonomía progresiva. Entonces, ¿cómo se encuentra ese balance? Diría yo, es algo complejo, porque a nivel institucional yo creo que se puede ver, es algo un poco más objetivo, pero en el mundo familiar o en el mundo privado, doméstico, se juntan estas cosas más afectivas y emotivas y de los afectos que impide que haya un límite tan claro. Así que yo diría que por ahí hay un tema interesante. Bueno, la pregunta Sí. está hecha, defensora. Sí, no, de todas maneras, mira, yo creo que hay un elemento esencial que es bien transversal, tanto a lo que tú planteabas inicialmente en la pregunta, fortaleciendo o poniendo el foco en la relevancia de la participación y lo ineludible que resulta para co-construir, en definitiva, ¿no?, en estos espacios intergeneracionales. Pero también en relación con la pregunta que formulara Antonia, respecto del tema familiar. Yo lo primero que diría es que la familia es insustituible. Y mucho lo que ha rodeado, de lo que ha rodeado el tema relacionado con la ley de garantía, que ustedes saben que sigue ahí media con el veto en su momento, el requerimiento ante el TC, es porque de alguna manera se ha tratado de posicionar como en una contraposición, valga la redundancia, de la autonomía progresiva con el rol insustituible que juegan las familias o los papás o los adultos responsables del niño. Y a mí me parece que eso es peligroso porque se constituye en un debate desleal. Es difícil que tú puedas contrarrestar argumentativamente cuando te enfrentas a una falacia, como decir que los papás no van a poder hacer lo que deben hacer, ¿ya? Y de hecho, tanto es así que la autonomía progresiva, que es un tema que yo siempre digo, más allá de lo que pasa en la nueva Constitución, nosotros el año 90 ratificamos la Convención sobre los Derechos del Niño, que concibe en su artículo 5 la autonomía progresiva como una obligación jurídica que el Estado chileno tiene, y por lo tanto desde ahí, mire, falle el TC lo que quiera fallar, pero está renegando de la propia obligación constitucional que le impone el artículo 5 de la Constitución actual, que por vía de ingreso reconoce los tratados internacionales como normas vigentes y supraconstitucionales. Bueno, pero Patricia, entonces, ¿hay quién se entera? Porque luego estas firmas se transforman como en letra muerta, ¿eh? y no tienen solamente que ver con el tema que nos convoca hoy día en general. Uno que ejerce el periodismo conversando todos los días, y especialmente por la línea editorial que tiene la radio, con gente que reivindica derechos desde distintos ámbitos, la queja permanente es que se firma y luego ningún otro agente del Estado se entera. Entonces termina todo transformado como... Claro, como programático nomás, o cosas de letra nomás. Mira, y con esto voy a hacer un enganche que quizás parece ser una vuelta larga, pero el gran valor que yo le doy a la posibilidad de tener una ley marco como la ley de garantía pasa por poder fortalecer un foco que la Antonia releva y que me parece fundamental y esencial, que es que la autonomía progresiva tú no la puedes construir individualmente. Necesita de ese soporte no solo emocional, sino que vincular con aquellos adultos con los que tú te rodeas. Y basada también en la información que tú como niño, niña o joven vas adquiriendo para poder tomar ciertas decisiones, ¿no? ¿Y por qué hago el vínculo con la ley de garantía? Porque de alguna manera lo que esta ley pone en términos de foco ya no es la reacción respecto de realidades, sino que poner el acento en la prevención, en la promoción de derechos. ¿Y por qué es un elemento fundamental? Porque cuando tú promueves derechos, no solo lo haces respecto de los niños, sino que también lo tienes que hacer respecto de los adultos. Pero cuando tú lo haces con los niños, generas que esos niños, cuando sean adultos, tengan una conciencia que les permita favorecer y promover el desarrollo integral y armonioso de sus hijos en la línea de entender que la autonomía progresiva no es un ataque a mi rol de padre o de madre, sino que más bien es un llamado a mi compromiso con la promoción de la identidad de mi hijo en tanto persona en su desarrollo. Entonces, son elementos que quizás no aparecen tan visibles en la inmediatez. Y es indiscutible que una ley como esa no va a provocar de un día para otro el cambio. Pero cuando tú te concentras como país en entregarles mejores y más herramientas a las familias para desarrollar sus procesos de crianza, con erradicación de lógicas de maltrato que muchas veces están instaladas, pero también con
muchas veces ese desapego o esa falta de consideración a las necesidades de los niños en tanto sujetos de derecho y no cosas de propiedad de los adultos que les rodean, evidentemente estás contribuyendo a que esos cambios se vayan produciendo. Que, insisto, no serán inmediatos, pero que sí tienen un foco indiscutible en las posibilidades de que esos niños también sean considerados sujetos políticos. Y acá también se usa esa expresión de manera falaz por quienes tratan de cortar o de minimizar el rol que tienen los jóvenes y los niños, ¿no? La concepción de sujeto político no tiene que ver con política partidista, no tiene que ver con militancia, no tiene que ver con, comillas, adoctrinamiento, que es una expresión que muchas veces se utiliza. Tiene que ver con la posibilidad de reconocer en los niños, independiente de que sean personas en un proceso de desarrollo, la capacidad de ser agentes de sus propios cambios y también de los cambios de los contextos familiares, sociales que les rodean. Es esa la concepción, ¿no? Y es algo que no les podemos negar, menos en un país donde, convengamos, las modificaciones y reformas probablemente más estructurales en muchos ámbitos se han producido gracias a movilizaciones generadas por jóvenes, ¿no? Por estudiantes secundarios habitualmente. Entonces, la idea de privarles de este reconocimiento, además, es contradecir la realidad. Y ahí creo que hay un desafío que es importante y que también trasunta en lo que decía al inicio, como tratemos de hacer comprensible que esto no sea un espacio de temor para los adultos, sino que convocante desde nosotros los adultos a cómo estas miradas, que son especiales y únicas de quienes están viviendo hoy día la niñez y la adolescencia, porque cuando nosotros, Patricio, éramos niños, niñas y adolescentes, joven, no es lo mismo que lo que está viviendo la Antonia hoy día, ¿no? Que sigue siendo joven, por cierto, muy niño, a diferencia de uno. Entonces, obviamente, los contextos cambian y necesitas una mirada. Ahora, ¿cómo avanzamos hacia esto? Porque no es institucional, sino que, como tú lo decías, Patricia, es también cultural. Y me parece muy bien esto que planteas tú de hacer de esto un diálogo integrador y no confrontacional, porque hay muchas familias o muchos sectores de la sociedad que piensan que cuando se habla de que las niñas, niños y adolescentes tengan una autonomía progresiva, lo que en realidad se está procurando hacer es una intervención estatal, o no sé cómo decirlo, como externa, en la intimidad de las familias, sin darse cuenta que ellos probablemente sin querer están viendo de algún modo a los niños, niñas y adolescentes como propiedad de ellos, ¿no? Como si ellos fueran los en realidad responsables de cómo ve el mundo o de cómo se comportan los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo logramos? Porque es un equilibrio complejo del cual estamos hablando, ¿no? No es un tránsito que se pueda hacer así en blanco y negro. Antonia. Sí, a mí me recuerda un poco esa pregunta a una conversación que yo tenía con una amiga que trabaja en extranjería y que me contaba en el servicio de migración y sobre todo como en cómo mujeres migrantes pueden conseguir sus papeles, qué sé yo. Y ella decía que había un proceso bien interesante donde en ese mismo proceso de entregar los papeles, como que esas mujeres vienen muy estresadas, pensando en muchas cosas, lo que significa cambiarse un país, con sus familias, qué sé yo, muy atareadas. Y hay un proceso que hace esa institución donde también le da material didáctico a niños que muchas veces vienen con sus mamás, para que ellos también sepan qué es un carnet, cómo se saca un carnet de identidad, cómo se hace, qué sé yo. Y entonces después esos niños también son agentes al momento de tener que realizar esos trámites. Y ellos mismos le dicen a su mamá, como sus madres están viendo miles de temas y qué sé yo, le dicen, oye mamá, acuérdate que tenemos que ir a sacar ese carnet, no sé qué, y como que sí, y también pueden asumir esa responsabilidad, porque los niños a veces se obsesionan con cosas, qué sé yo. Y yo creo que por ahí va un poco el tema, porque si bien la política pública siempre se hace desde un lugar institucional, yo creo que esos lugares institucionales pueden abrir la puerta a mostrar efectivamente, de una forma no muy invasiva, cómo esa autonomía progresiva, por así decirlo, puede ser ejercida sin ser problemática. Entonces, de la misma forma de este ejemplo de extranjería, yo creo que hay otras instancias, y me voy a referir específicamente a la Convención Constitucional, que es la gran instancia que tenemos hoy en día, que también lo puede mostrar. O sea, yo espero que la Comisión de Participación, que ahora está sesionando con la Comisión de Reglamento, puedan llegar a una forma de participación para niños, niñas y adolescentes que les permita tener una voz, poder formarse opinión respecto a lo que es una Constitución, lo que debería estar en la Constitución, y qué sé yo, y que desde ese tipo de formas empezar
ver a los niños y niñas y adolescentes como personas con opiniones y con discernimiento. Y en ese mismo sentido, yo creo que la convención está inaugurando una forma de hacer política novedosa, y por eso es tan interesante los escaños reservados, la paridad, etcétera. Y por eso mismo, si es que hoy día podemos empezar a aplicar este tipo de mecanismos participativos que incluyan la voz de niños, niñas y adolescentes como una voz más al momento de deliberar, creo que también es una señal hacia cuál es la sociedad que vamos a formar posteriormente. Y no solamente en su opinión, sino en las bases institucionales que dejemos después, en las instituciones que perduren, que también hayan otros mecanismos de inclusión de niños, niñas y adolescentes en su mismo funcionamiento. Que el Ministerio de Educación empiece a tener este tipo de elementos, el Ministerio de Salud, y todas las instancias que hay después para abajo, ¿no? Los de spam, etcétera. Sí, yo, sumándome a lo que dice Antonia, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con la presidenta y el vicepresidente de la convención. En esa oportunidad todavía no se elegían vicepresidencias, así que tuvimos la reunión con Elisa Loncón y con Jaime Baza, donde les entregamos, nosotros igual enviamos a todos las y los constituyentes nuestras recomendaciones de cómo el reglamento debía concebir la participación de niños, niñas y adolescentes en un espacio que no podemos dejar de considerar que la participación tiene como elemento esencial la información. Si no les entregamos a este grupo información en un lenguaje comprensible, accesible, que considere además su diversidad, estoy pensando en los niños con discapacidad, etcétera, es muy poco probable que por mucho que digamos sí, van a haber instancias de participación, la participación se produzca, porque ¿de qué van a participar? Si no saben de qué se trata el proceso. Entonces, yendo a tu pregunta, Patricio, ahí me parece que cómo convocar a las familias a relevar la importancia de la información y de, por tanto, promover a través de la información la participación es fundamental. Y yo creo que el trabajo que más debemos potenciar es esto de sacar los mitos que se han instalado, ¿no? Es como dejar de hacer una realidad, muchas falacias que generan justificadamente un temor en las familias. Por ejemplo, las familias que son muy religiosas, que tienen convicciones culturales determinadas, cuando tú discursivamente le dices la autonomía progresiva impide que tú ejerzas el derecho y deber preferente, claro, una reacción natural que uno espera es el susto y el rechazo de eso. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de explicar, de demostrar que la autonomía progresiva no se construye individualmente ni en contra de las familias y que por el contrario es algo que se concibe, de hecho la propia convención en su redacción lo concibe, desde el derecho de deber preferente de los padres a educar a sus hijos, que lo que deben hacer es tener en cuenta su grado de desarrollo y su madurez para ir integrándoles, ¿no es cierto?, en la posibilidad de ir vinculándose con otros ámbitos del desarrollo vital. Entonces, no es binario, no es autonomía progresiva o derecho de deber de los padres. Y yo creo que el trabajo pasa por ir construyendo eso. Y me parece que instancias como estas, en las que uno puede conversar de esta materia, son súper valiosas desde esa perspectiva. Lo que ustedes en la Radio Universidad de Chile hacen habitualmente, donde yo me siento permanentemente invitada, además, como en mi casa, también contribuye a que vayamos generando la posibilidad de instalar estas concepciones que son las que realmente están detrás de un tratado internacional como la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, el poder erradicar caricaturas, yo creo que nos permite indiscutiblemente avanzar. Y en esa línea, la Convención Constitucional tiene un desafío. Yo, de hecho, he dicho que si no ponen participación y no reconocen a niños en la nueva Constitución, me voy a encadenar al Palacio Pereira, ahí para presionar a algunos convencionales. Pero claro, el reconocimiento en una Constitución de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho te marca una posición de lo que tú concibes como sociedad, ¿no? Y de cómo en ese reconocimiento te comportas institucionalmente, pero también te comportas institucionalmente no en la línea de lo que decíamos de que el Estado va a intervenir en la familia y le va a decir cómo crear al niño, sino que cómo concibes la institucionalidad puesta al servicio del valor del vínculo familiar y de la progresión a través de ese vínculo familiar de mejores personas, de personas que toleren, que valoren la diversidad, que sean respetuosas de los demás, donde no tengamos espacios de discriminación, donde en definitiva todos y todas nos podamos desarrollar armoniosa integralmente, que es como lo que se concibe en términos estructurales como el desafío que se impone a los estados a través de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Patricia, tú hablabas, bueno, recordar que estamos en Hablemos Todos, el foro conjunto del Senado de la Universidad de Chile y de la Radio Universidad de Chile, en directo a través de las cuentas de Facebook de la radio y del Senado, y también en la tarde de este día martes a través del 102.5 y de nuestra señal online en radio.chile.cl. Hoy hablando sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la Constitución, con la senadora universitaria Antonia Atri y con la defensora de la niñez Patricia Muñoz. Patricia, bueno, tú hacías alusión a esta reunión que tuviste con la presidenta Loncón y el vicepresidente Baza hace algunos días atrás. En términos más generales, para muchas de las personas que integran la convención, el tema no es solamente llegar a las decisiones adecuadas, sino hacerlo participativamente, ¿no? Y esto respecto al tema que nos convoca hoy día, imagino que es más problemático porque no existe en el conjunto de la sociedad una cultura que favorezca la organización de los niños, niñas y adolescentes. O sea, voy a hacer una pregunta metodológica bien básica. Si se les invitara a hablar por ellos mismos, ¿quién sería representativo? ¿No? Es un tema que, independientemente de si tiene una respuesta o no, nos invita a reflexionar y que quería planteártelo, ¿no? O sea, una cosa es concientizar a la convención de que tiene que garantizar, como tú planteabas, los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la nueva Constitución, y la otra es cómo los escuchamos en el proceso, que a mí en este momento no se me ocurre cómo se podría lograr. Te cedo la palabra sí, y luego mira, Antonia, para que desarrolle. Sí, mira, yo creo que también parte del prejuicio que quizás hemos instalado en esta lógica como adultocéntrica es que los niños no se organizan. Y la verdad es que tienen muchos mecanismos de participación que se han ido creando autónomamente. Solo te voy a contar, por ejemplo, de la alianza Mi Voz Cuenta, que es una alianza en la que nosotros hemos sido invitados como Defensoría de la Niñez, participa UNICEF, América Solidaria, y donde el diálogo intergeneracional y las decisiones intergeneracionales que se van produciendo, precisamente asociadas a la voz de ellos y ellas, es súper enriquecedora. Y esa alianza está trabajando mecanismos de participación local, regional y nacional. Voy a hacer un símil de parlamentos juveniles que hay, por ejemplo, en Irlanda, pero guardando obviamente las proporciones y la realidad que nuestra idiosincrasia amerita, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy día tú encuentras espacio, están las dirigencias de los estudiantes, están los consejos consultivos, que incluso algunas instituciones tienen, prueba de ello es el mismo que tiene la Defensoría de la Niñez, que de 13 miembros tiene 7, que son del grupo niños o jóvenes, ¿no? Entonces, eso existe y está. Se necesita potenciar indiscutiblemente. Los centros de alumnos tienen una regulación administrativa también a través del Ministerio de Educación, por lo tanto también son otros espacios, pero en el fondo lo que nosotros hemos propuesto a la convención es que precisamente considere y tome como base un modelo que nosotros aplicamos, que es el modelo de la profesora Lundi, que aborda la participación desde las exigencias que ésta impone, ¿no? Y que no solo tienda, por tanto, a una sesión donde nos sacamos la foto con los niños que van y creemos que con eso estamos cumpliendo, porque la participación tiene una exigencia que es que sea incidente y efectiva, si no, no es participación, ¿no? Fotos con políticos de niños hemos visto desde el año 1, que eso tenga que ver con que los derechos de los niños se promueven desde quienes los usaron en campaña, la verdad es que no mucho, o no necesariamente, ¿no? Y en ese sentido existe el mecanismo. Este modelo aborda la posibilidad de que se generen instancias que desde nuestra perspectiva además no debieran ser desde el nivel central, debieran ser con una bajada territorial importante, con consideración, por ejemplo, priorizada para grupos especialmente vulnerables o donde la discriminación interseccional es mayor, y de esa manera ir avanzando en lo que van oyendo. Pero nada de eso será posible si es que la convención no cumple una de las peticiones que nosotros también le hemos formulado, que es cómo conduce su proceso con información accesible a niños, niñas y adolescentes. Y ahí creo que existe un desafío, ¿no? Ayer yo veía una sesión donde, de hecho, de la Comisión de Reglamento, Antonia hablaba de la Comisión de Participación Ciudadana, es una de las que nos interesa muchísimo, también la Comisión de Reglamento, y tanto es así que existe la disposición de la mesa, que yo espero no haya variado después de la inclusión de las otras vicepresidencias, de que hagamos un convenio con la convención como Defensoría de la Niñez para nosotros aportar elementos técnicos que favorezcan la participación de este grupo de la población en la línea del cumplimiento de los estándares del modelo que les he hecho referencia y que nosotros hemos disponibilizado formalmente a las y los convencionales constituyentes. Entonces,
Yo soy súper optimista, creo que este es un espacio en que vamos a lograr que eso se produzca. La territorialidad es importante y también la diversidad de la niñez y la adolescencia, y son elementos de juicio que no debieran de ser desatendidos, porque es una forma no solo necesaria, sino que imprescindible además, de dar cumplimiento a una obligación que como Estado tenemos, que es asegurar el ejercicio efectivo del derecho a ser oídos, independiente de las formas y mecanismos de representatividad que se hayan atribuido los propios niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, el otro desafío que tenemos los adultos es que no los hagamos participar como los adultos participamos. Porque no necesariamente nuestras formas de participación son aquellas que les acomodan y que son acordes a las distintas edades. Por ejemplo, nosotros tenemos participación para primera infancia. Y uno podría decir, pero ¿cómo primera infancia va a participar? Si con suerte hablan, caminan poco, son guaguitas. Bueno, hay mecanismos como tú les entregas información a través de cuentos, generas dinámicas de juego, o sea, tú puedes promover eso en las distintas etapas del desarrollo. Yo creo que ese desafío lo tenemos que lograr y la convención es un gran espacio para poder hacerlo, para luego instaurarlo como mecanismo de la institucionalidad que asegure participación de los interesados en el diseño, ejecución y, por supuesto, evaluación de políticas públicas que tienen directa incidencia en sus vidas, en el fondo. Antonia y también Patricia, nos están llegando las preguntas del público. Quería leer dos que me llaman mucho la atención y creo que nos van a alimentar la conversación porque ambas tienen un supuesto exactamente contrario entre sí, ¿no? La primera dice, ¿los derechos de niñas y niños deben estar por sobre el derecho de los padres a decidir por ellos? Esa es la primera pregunta, ¿no? Y luego viene la otra. ¿Cómo establecemos límites al rol de los padres cuando estos vulneran la autodeterminación de niños y niñas? Si se dan cuenta, es la misma preocupación, pero desde distintos lugares, ¿no? Y lo vuelvo a plantear porque entiendo que uno de los propósitos de lo que hemos conversado hoy día es superar esos supuestos antagonismos, ¿no? Ahí le cedo la palabra, Antonia. Sí, yo creo que se evidencia mucho como un antagonismo de una forma, yo creo porque está un poco dramatizada lo que podría llegar a ocurrir. O sea, yo creo que nos quedamos como con noticias un poco brutales de lo que puede llegar a suceder a veces, y eso implica que nos preocupamos del extremo. Que obviamente hay que preocuparse del extremo, no digo que no sea importante. Pero en ese sentido yo creo que cuando uno se aleja un poco de la cuestión y lo ve un poco más frío, efectivamente no creo que sea, no es tan contradictorio, porque lo que tiene que ser fundamental es el interés superior del niño. Y yo estoy segura que tanto los padres como los niños y como la sociedad en su conjunto, en nuestro conjunto, podemos ver cuál es ese interés superior. Y entonces, en esos casos, en los casos extremos es demasiado evidente, en los casos no extremos, también uno puede ver, o es de sentido común, hasta dónde puede llegar como el derecho de los padres a criar a sus hijos, y también el derecho de los niños de poder decidir o participar, etc. Y yo creo que si es que hoy día podemos un poco demarcar o sentar ciertos mínimos comunes de qué es lo que entendemos por el interés superior de los niños, o hacia dónde debería orientarse eso, podríamos entonces tener un marco dentro del cual entender esta relación entre dos derechos que parecieran chocar, pero que realmente no lo hacen tanto. Y yo creo que el gran problema hoy día es que que entendemos por el interés superior del niño es un poco un vacío, o sea, como que es un concepto que nos hace sentido, pero que no sabemos muchas veces qué quiere decir. O lo que diría como sectores más conservadores tal vez es como, no, es que el interés superior del niño ustedes lo entienden como el libertinaje y qué sé yo, cuando realmente no es así. Pero entonces creo que tenemos que poder demarcar eso para no caer a esas caricaturas, para poder frenar esas caricaturas antes de que antes de que nublen, por así decirlo, la discusión pública, y así también desmitificar un poco lo que hemos estado hablando ahora, que es esta contraposición. Porque mientras que no tenemos claro cuáles son esos mínimos comunes, entonces se llena de caricaturas, mitificaciones, etcétera, y también de los temores que la gente tiene, porque efectivamente lo llevan al extremo, porque eso es lo que más le da miedo, y si no lo tenemos, entonces la gente dice, hay que resguardar frente a eso, ¿no? Sí.
Bueno, hemos conversado hasta el momento sobre la relación, o sea, hemos hablado sobre la Constitución, pero también sobre la legislación, sobre la institucionalidad, y está bien que lo hagamos, porque en realidad en nuestra vida cotidiana todas estas dimensiones se entrelazan para construir de qué modo nos relacionamos con el sistema. Estamos empezando a llegar al final del foro, así es que tanto a Patricia como a Antonia quería darles la palabra para una reflexión final, aunque no sé si es la palabra final la más adecuada, una reflexión para invitar a seguir pensando sobre el tema que nos convoca hoy, y para efectos de que efectivamente al final del camino podamos ver estos derechos cautelados en la nueva Constitución. Patricia. Sí, bueno, Antonia me representa con todo lo que dijo a la pregunta anterior, así que me parece absolutamente innecesario agregar algo más. Además, muy valorable que lo diga alguien con una experiencia vital tan cercana a la niñez, o mucho más cercana que la mía, ¿no? En relación con eso, mira, a mí me gustaría como reflexionar, tomar lo que tú dices, Patricio, que no dejemos de conversar, que no dejemos de dialogar, que no dejemos de entender que la erradicación de falacias, de discursos polarizantes y de una búsqueda de instalar mis convicciones desde la adultez, desatendiendo lo que representa la niñez y la adolescencia, su calidad de personas tan dignas e iguales como nosotros los adultos, sea el foco que guíe nuestro comportamiento. Yo creo que si todos nos comprometemos con esa convicción, independiente de miradas distintas que van a seguir existiendo, ¿no? Vamos a poder entender cuál es el valor de la autonomía progresiva en tanto el ejercicio y la posibilidad de ir desarrollándome como ser humano. Y cómo, por tanto, desde la adultez yo estoy llamado a promover ese desarrollo en las mejores condiciones posibles. Y en ese sentido, por eso yo agradezco tanto esta oportunidad, estoy muy contenta y lamento muchísimo haberme atrasado, pero estoy muy contenta de que estos espacios se sigan dando, que no solo para la Radio Universidad de Chile sea un tema como lo es permanentemente, Patricio, nosotros hablamos con cierta regularidad y lo agradezco muchísimo como defensora de la niñez, sino que también el Senado Universitario, que hoy día está representado por una extraordinaria senadora como Antonia, también releve estos temas, porque necesitamos empujar desde todos los lados para que niños, niñas y adolescentes no solo sean reconocidos formalmente a través de la letra como sujetos de derecho, sino que en definitiva sean tratados como tales. Y ese es un desafío que tenemos todos quienes somos adultos, independiente de la familia que tengamos, independiente del trabajo que tengamos, independiente del contexto social en el que nos desenvolvamos. Así que ese sería mi llamado y por supuesto mi agradecimiento nuevamente a esta gran oportunidad que me alegra mucho de poder compartir contigo, Patricio, y también sobre todo con Antonia. Antonia Atria. Yo concuerdo mucho, evidentemente, con Patricia. Creo que la labor que también hace la Defensoría de la Niñez desde este último tiempo ha sido fundamental para poner el tema sobre la mesa y para poder tener una voz que está apoyando a que esta otra voz pueda ser oída y escuchada. Entonces creo que bueno, felicitar el trabajo y muy contenta también de poder participar en estas conversaciones, a pesar de que yo no me declaro una experta en niñez para nada, más bien mi interés era hacer un poco acá la voz del sentido común. ¿Qué diría el sentido común en un foro de este tipo? Bueno, primero se aprendió muchísimo y también uno se siente mucho más convocado a seguir siendo parte de esta conversación. Y yo creo que hoy día el reconocimiento a estas poblaciones, a estos grupos que han sido marginados históricamente de la toma de decisiones es un tema súper fuerte en todos los niveles, no solamente en la convención, sino que en la universidad, en las diversas instituciones, etc. Y yo creo que hoy día estamos ante la posibilidad de hacer una redistribución de poder democrático bien real, en el sentido de poder reconfigurar un sistema, o sea, una sociedad que no gire tanto en torno al poder económico, que pueda incluir mejor a las diversas poblaciones y, sobre todo, que pueda poner de nuevo en escena lo que es privado y que muchas veces se mantiene en lo privado, pero que en realidad es algo público. Y yo ahí solamente me gustaría también como en todo esto que hemos hablado de la autonomía progresiva y de como las relaciones que se tienen que dar entre familia, sociedad, Estado, etcétera, yo creo que ahí hay una reflexión bien interesante que es cómo colectivizamos esta labor de cuidar, del cuidado de uno y otro.
y no solamente a nivel de padres respecto a hijos o de hijos respecto a padres en otro momento de la vida, sino que también respecto a las responsabilidades mutuas que tenemos entre sociedad. Y yo creo que incluso que este tipo de conversaciones también avanzan en esa línea, ¿no? O sea, preocuparnos de temas que tal vez no son temas que nos atingen a nosotros mismos hoy día, porque nosotros no somos niños o adolescentes, por ejemplo, pero que sí es una mirada hacia el futuro. Entonces, yo creo que por ahí va un poco las reflexiones finales que les quería compartir. Sí, decir algunas cosas al final. Primero, que Antonia Atria preside la Comisión de Salud Mental del Senado Universitario. Y conversábamos antes de salir al aire, también hay una transición cultural en el Senado Universitario donde no se estilaba que el estamento representativo de los estudiantes presidiera comisiones. Entonces, creo que es una señal saludable y también es una demostración de que el tema de la salud mental llegó para quedarse. No lo alcanzamos a tocar hoy día, pero sabrán disculparnos porque saben que es una preocupación permanente del Senado, de la radio y también de la Defensoría de la Niñez, así es que vamos a seguir en esa línea. Y por el otro lado, lo que ustedes planteaban, ¿no? de el acceso de otras voces para construir un futuro donde todas y todos nos sintamos más integrados, y eso obviamente incluye de manera prioritaria a los niños, niñas y adolescentes. Yo pienso que a propósito de lo que contaban ustedes, Antonio y Patricia, uno podría imaginar que en un futuro, quizás en el futuro, Patricia, de nuestros nietos, de la relación de nuestros hijos con nuestros nietos, esto que estamos conversando hoy día como un problema esté probablemente superado, ¿no? O camino a la superación. Los avances no siempre son tan rápidos, pero a veces son inevitables, y creo que este es el caso. Estamos llegando al final. Patricia Muñoz, muchas gracias como siempre por la complicidad con estas conversaciones. No, gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Un abrazo grande a ti, Patricio, y un abrazo gigante también a ti, Antonia. Muchas gracias. Y Antonia Atria, muchas gracias por haber tenido tus reflexiones hoy día como parte del Senado de la Universidad de Chile. Muchas gracias por la invitación y por la muy, muy, muy interesante conversación. Bueno, llegamos al final. A quienes están siguiéndonos a través de la transmisión por Facebook, muchas gracias. Y a quienes están siguiéndonos a través de la radio, sigan en nuestra sintonía y que estén muy bien. Chao, chao, muchas gracias. El Senado Universitario y Diario y Radio Universidad de Chile presentaron el 15º Foro Radial Hablemos Todos, titulado Hacia una sociedad de derechos, la voz de la niñez en la nueva Constitución, con las panelistas Patricia Muñoz, abogada, defensora de la niñez, y Antonia Atria, senadora universitaria, estudiante de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Condujo el director de Radio y Diario Universidad de Chile, el periodista Patricio López.